vamos a hablar de los sistemas de numeración digital. Para ello vamos a usar como bibliografía el libro Sistemas Digitales de Toche y Wilmer. Representación numérica. Existen dos formas de representar el valor numérico de cantidades, ya sea en las ciencias, en procesos industriales, en los negocios, etc., con valores de forma eficiente y precisa. Estas formas son la representación analógica y la digital. En la representación analógica, una cantidad se representa mediante un voltaje, una corriente o un movimiento de un medidor, etc., que es proporcional a esa cantidad. Por ejemplo, termómetro de mercurio, en el cual la altura de la columna del mercurio es proporcional a la temperatura. Otro ejemplo es el velocímetro de un automóvil. La característica más importante de los valores analógicos es que pueden variar en un rango continuo de valores. Por otro lado, la representación digital, la palabra digital tiene origen latino, viene de dígitos, es decir, contar con los dedos. En la representación digital, las cantidades no se reflejan mediante cantidades proporcionales, sino a través de símbolos llamados dígitos. Un ejemplo es un reloj digital. Tiene horas, minutos y segundos. La hora cambia en forma continua al pasar el tiempo, pero en el reloj nosotros vemos en forma discreta, en escalones, cómo cambian los segundos. Una representación digital de la hora, siendo el tiempo en realidad un continuo, que tomaría infinita cantidad de valores. La característica más importante de los valores digitales es que los valores varían de forma discreta, es decir, toman solo ciertos valores. Al comparar los sistemas digitales con los sistemas analógicos, tenemos que en los sistemas digitales es una combinación de dispositivos diseñados para manipular información lógica o cantidades físicas que estén representadas en forma digital, que solo pueden tener valores discretos. Algunos de los sistemas digitales más comunes son calculadoras, computadoras, reproductores de sonido, sistemas telefónicos, etc. Los sistemas analógicos, un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En estos sistemas analógicos las cantidades varían en forma continua, como por ejemplo el sonido en el parlante de un receptor de radio. Al hablar de magnitudes analógicas digitales, vamos a ver que el gran inconveniente de los sistemas digitales es que necesitamos realizar una conversión. Entonces tenemos dos tipos de magnitudes, las analógicas, que son las magnitudes físicas, las que tenemos en nuestro entorno, en la realidad, cuales toman valores continuos, ¿sí? Como medir la temperatura, la presión, la humedad, toman valores continuos. Mientras que las magnitudes digitales toman un conjunto de valores discretos. Las ventajas del sistema digital frente al sistema analógico son más sencillo y económico, más seguridad y precisión, fácil almacenamiento de la información, más resistente al ruido e interferencias y posibilidad de tratar información no numérica. El inconveniente del sistema digital frente al sistema analógico es que la mayoría de las magnitudes físicas de nuestro entorno, que nosotros queremos de alguna manera controlarlo, como por ejemplo controlar la temperatura, controlar la humedad, son de tipo analógico. Por lo tanto, necesitamos una etapa de conversión analógico-digital o digital-analógica. Los procesadores internamente trabajan con lenguaje máquina y debido a la tecnología de fabricación, ya que disponen de transistores internamente, solamente tienen dos estados posibles. Es decir, lo que se emplea para hablar a nivel lenguaje máquina es la representación binaria. En este caso tenemos que las magnitudes del sistema es en base 2. Podemos expresar como un interruptor que es encendido apagado con los dígitos 0 y 1, ¿sí? Que van a corresponderse a dos niveles dentro de los chips.
¿sí? Que utilizan los procesadores, que son a nivel bajo, nivel alto, low, high, y los rangos de los valores van el nivel bajo entre los 0 y 0,8 voltios y el nivel alto entre los 2,4 voltios y 5 voltios. Se deja en el medio un espacio por el tema de los ruidos. Cualquier señal que esté en el medio se considera un ruido, no es ni un 1 ni un 0. Entonces tenemos que los valores lógicos, 1 se representaría con un símbolo 1, con un interruptor cerrado. Esto se utiliza mucho a nivel de controladores lógicos programables, los PLC. En el caso del transistor hay corriente o el nivel de voltaje es alto. En el valor lógico 0 tenemos el símbolo es el 0, se puede expresar como un interruptor abierto, no hay corriente, no circula corriente por ese transistor, y el nivel de voltaje es bajo. Los sistemas numéricos que utilizamos dentro de una computadora son el sistema en base 10, el sistema hexadecimal y el sistema binario. A nivel lenguaje máquina se utiliza el lenguaje binario, mientras que a alto nivel, cuando se programa por ejemplo el lenguaje C, utilizamos el sistema de numeración decimal o hexadecimal. ¿Qué es un sistema numérico? Un sistema de numeración en base B utiliza para representar los números un alfabeto compuesto por B símbolos o cifras. Así, por ejemplo, el sistema de numeración decimal, la base de ese sistema es 10, que es el más conocido, nosotros lo conocemos desde la primaria. ¿Sí? La base es 10 y las cifras que se utilizan para crear los números son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el caso del sistema de numeración hexadecimal, la base del sistema es 16. Y las cifras que se utilizan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a partir de aquí, como tenemos que representar 16 cifras, del 10 en adelante, para representar con una única cifra se utilizan letras. Entonces aquí el 10 equivalente al A, el 11 a B, el 12 al C, 13 a D, 14 es E y 15 es F. Y en el sistema de numeración binario la base es 2 y las cifras son 0 y 1. El rango de representación, el conjunto de valores representables con una cantidad de cifras que tenga el número. Por ejemplo, con n cifras en la base B podemos formar B a la n combinaciones distintas. Y el rango de valores va a ir desde 0 hasta la B a la n menos 1. Ejemplo, tenemos con 3 cifras en el sistema binario, tenemos la base es 2 elevado a la 3, esto nos va a dar 8 valores posibles. ¿Sí? Y el rango va a ir desde 0 a 7, que es 2 elevado a la 3 menos 1. Siguiendo con sistema numérico, el número se expresa mediante una secuencia de cifras. ¿Sí? Una secuencia de cifras donde tendremos una parte que es entera y una parte que es fraccionaria. Tenemos potencias positivas y potencias negativas. El valor de cada cifra depende de la cifra en sí y de la posición que ocupa en la secuencia. El valor del número se calcula mediante un polinomio en donde cada cifra es multiplicado por la base de ese sistema, el cual va a estar elevada a una potencia que se corresponde con la posición que tiene esa cifra dentro del número. ¿Sí? Tendremos una parte que es positiva, que va de la potencia 0, 1, 2, 3, y la potencia negativa, que va menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente, que representa la parte fraccionaria del número. Ejemplo de un número decimal, que es lo que más nosotros usamos, por ejemplo el número 3278 en base 10. ¿Cómo se representaría eso en forma de polinomio? Sería igual a 3 por 10 elevado a la 3. La posición aquí que ocupa, el 3
La potencia elevada a la 3, ya que comenzamos en 0, es 0, 1, 2 y 3. 3 por 10 a la 3 más, luego viene 2 por 10 a la 2, ¿sí? Más 7 por 10 elevado a la 1 y más 8 por 10 elevado a la 0. Que estos son lo que nosotros llamamos 3 unidades de 1000, 2 centenas, 7 decenas y 8 unidades. Entonces decíamos que el sistema de numeración binario tiene dos estados posibles y la base es 2. Aquí tenemos el ejemplo, el caso que trabajamos con 3 cifras binarias. Entonces con 3 cifras binarias podemos contar desde el 0 al 7 en decimal. Para ver si existe una equivalencia, tendríamos que aquí, por ejemplo, ir multiplicando cada cifra por la base de ese sistema elevado a la potencia que se corresponde a la posición de esa cifra. Por ejemplo, aquí sería 1 por 2 elevado a la 0, ¿sí? Más 1 por 2 elevado a la 1, más 1 por 2 elevado a la 2. ¿Sí? O sea que vamos a tener 2 elevado a la 2 es 4. Aquí tenemos 2 elevado a la 1 es 2 y 2 elevado a la 0 es 1. O sea que nos da 4 más 2, 6, más 1 sería 7. Veamos algún ejemplo de conversión de binario decimal. Dado un número cualquiera binario, por ejemplo, este número 110100, vamos a ver cómo obtenemos el número decimal utilizando el polinomio. Entonces, la potencia que va a tener esta primera cifra va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que va a ser 1 por 2 la base del sistema elevado a la 5. ¿Sí? Más la siguiente cifra es 1 por 2 elevado a la 4. ¿Sí? Se va descontando la potencia. Más, en este caso es 0 por 2 elevado a la 3. Más 1 por 2 elevado a la 2. Más 0 por 2 elevado a la 1. Más 0 por 2 elevado a la 0. Ahí tenemos todo el polinomio desarrollado. Entonces, operando aquí, vemos que todos los que están multiplicados por 0 desaparecen, por lo tanto nos quedan 3 términos, que son 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 4 y 2 elevado a la 2, que son 32, 16 y 4, que sumado nos da 52 en base a 10. Es decir, que este número binario equivalente a 52 base decimal. Si tuviéramos una parte fraccionaria, el número, como el siguiente, debemos tener en cuenta que a partir de la coma las potencias son negativas, es decir, en este caso tendríamos, acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4. La primera potencia es 4, o sea que va a ser 1 por 2 elevado a la 4. Estas 3, estas 2. La siguiente es 1 por 2 elevado a la 2. Acá los ceros decíamos que desaparecen estos términos, por lo tanto no los tenemos en cuenta. ¿Sí? Todos estos términos dentro del polinomio, al tener el coeficiente, al tener el número, la cifra de esta 0, desaparecen, ¿sí? Al operar. Y nos quedaría esta potencia de este 1 que está acá, que sería menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, 1 por 2 elevado a la menos 3, que sería 1/8. Por lo tanto, este número binario va a ser equivalente a 20,125 decimal. Veamos cómo convertimos desde un número decimal a un binario. Para ello aplicamos método de divisiones sucesivas por la base, que en este caso es 2. Por ejemplo, tengo el número 26, lo quiero convertir a binario. Lo que voy haciendo es dividiendo por 2 sucesivamente, hasta que obtener un número menor que 2, o 0 o 1. Entonces divido 26 dividido 2 nos da 13. 13 por 2, 26, al 26, 0. ¿Sí? Luego divido 13 dividido por 2 nos da 6.
6 por 2, 12, al 13, 1, resto 1. 6 dividido 2 es 3, 3 por 2, 6, al 6, 0. Luego divido 3 dividido 2, va 1, 1 por 2, 2, al 3, 1, resto 1. Bueno, ya no se puede dividir más, ¿sí? Porque es menor que 2. Entonces, el número que obtenemos acá se lee desde el último que aparece hasta el primero. O sea que va a ser 1, 1, 0, 1, 0, que es lo que tenemos aquí. Para números fraccionarios se realizan multiplicaciones sucesivas por la base, ¿sí? Supongamos que tenemos el número 0,1875 en base 10. Entonces lo que hacemos, vamos multiplicando por la base, la parte fraccionaria. Entonces multiplicamos 0,1875 por 2, nos da 0,3750. La parte entera va a ser la primera cifra de ese valor fraccionario. Luego tomamos la parte fraccionaria, que es la parte decimal, que es 0,3750, y lo multiplicamos por 2. Esto nos da 0,7500. Acá sería la parte entera, va a ser 0, que es la siguiente cifra. Luego tomamos la parte fraccionaria, 0,75, multiplicamos por 2, nos da 1,5. La parte entera va a ser 1, va a ser la siguiente cifra decimal de ese número binario. Y luego tomamos la parte fraccionaria, 0,5, multiplicamos por 2, y nos va a quedar 1, que es la próxima cifra de ese número binario, ¿sí? En este caso, la parte fraccionaria es 0, o sea, no hay más, el resto es 0, entonces ya no necesitamos seguir operando. Pero en el caso de que siga existiendo un número fraccionario, deberíamos truncarlo de acuerdo a la precisión con la cual nosotros estamos trabajando. Seguimos con el sistema de numeración hexadecimal. El sistema de numeración hexadecimal, la base es 16. Habíamos dicho que las cifras que puede tener este sistema hexadecimal son del 0 al 9 y de la A a la F. Un ejemplo de conversión de hexadecimal a decimal, dado un número cualquiera, A0CD, en base de 16, lo descomponemos usando el polinomio. Para ello multiplicamos la cifra, que es A, por la base elevado a la potencia. Acá tenemos 0 elevado a la 1 elevado a la 2 elevado a la 3. O sea, A por 16 elevado a la 3. Siguiente término es 0 por 16 elevado a la 2 más el siguiente término C por 16 elevado a la 1 más el siguiente término D por 16 elevado a la 0. Acá lo que hacemos, reemplazamos los valores hexadecimales A, C y D por su valor correspondiente en decimal. A es igual a 10, C es igual a 12 y D es igual a 13. Acá están reemplazados. Entonces nos va a quedar 10 por 16 elevado a la 13 más 0 por 16 elevado a la 2 más 12 por 16 elevado a la 1 más 13 por 16 elevado a la 0. Operando las potencias, ¿sí?, nos va a quedar que el valor decimal de A0CD es 41.165. Acá vemos como el número decimal utiliza una cifra más que el hexadecimal. Y ahora vamos con la conversión de decimal a hexadecimal. De la misma manera que operamos con método de divisiones sucesivas para pasar del decimal al binario, solo que en el otro caso utilizamos la base 2, acá utilizaríamos la base 16. Entonces supongamos que tenemos el número 4373 en base 10. Lo que vamos a hacer para convertirlo a hexadecimal, lo vamos dividiendo sucesivamente por 16. Así, 4373 dividido 16 nos da 273, resto 5. Luego dividimos 273 dividido 16, nos da 17, resto 1.
Luego dividimos 17 dividido 16 y nos da 1, resto 1. El valor hexadecimal se lee desde el último que aparece hasta el primero, o sea que va a ser 1, 1, 1, 5. Como vemos acá, 1, 1, 1, 5. En el caso de que acá aparezcan números entre el 10 y el 15, recordemos que acá deberíamos convertirlo a la letra correspondiente. La parte fraccionaria es similar al caso de sistema binario, en donde vamos haciendo multiplicaciones sucesivas. Así por ejemplo, suponemos que tenemos número 0,79 en base 10. Lo que hacemos es, vamos multiplicando esa fracción 0,79 por 16. ¿Sí? En este caso nos va a quedar 12,64. La parte entera la tomamos como la primera cifra hexadecimal y 12 es equivalente a C, entonces nos va a quedar la primera cifra es C. Luego tomamos la parte fraccionaria, 0,64, multiplicamos por 16 y nos va a quedar 10,24. Entonces la próxima cifra va a estar dada por la parte entera, que va a ser 10, que es equivalente a A. Luego tomamos la parte fraccionaria, 0,24, multiplicamos por 16, nos va a quedar 3,84. La parte entera es 3, que va a ser la siguiente cifra. Tomamos la parte fraccionaria, 0,84, y multiplicamos por 16. Nos va a quedar que es 13 la parte entera, que nos va a la próxima cifra, que 13 es igual a D. Y acá vemos que se sigue dando un valor que en este caso lo vamos a truncar y lo dejaremos en 4 cifras la parte fraccionaria.